Ahora sí empezó lo bueno. El capítulo 7 de Dragon Ball Daima ha dado inicio a la primer gran pelea que Goku tendrá en el reino demoníaco contra el Tamagami número 3. El Saiyajin está a una victoria de conseguir la primer esfera del dragón, pero su rival es uno que nadie ha podido vencer, ni siquiera Dabura, que todos sabemos lo fuerte que es. Quédate hasta el final porque a continuación podrás ver un adelanto completo y extendido del próximo episodio, el número 8, en el siguiente video de Dragon Ball Daima. Tras finalmente llegar al lugar donde se encuentra el tercer Tamagami, el cual nos recuerda tanto a las fuerzas especiales Ginyu como al Gran Saiyaman o los androides Gamma por sus poses de pelea extravagantes, Goku se prepara para desafiarlo. El Tamagami es extremadamente fuerte a nivel físico y el martillo, el cual Goku había observado previamente, le complica la vida. Sin embargo, y amén de estar de este tamaño, Goku usa el báculo sagrado para atacar la parte inferior del cuerpo del Tamagami, sus piernas, haciéndolo perder el equilibrio cada vez que puede. Si bien esto apenas lo detiene, Goku irá tomando confianza en la pelea y adaptándose a ella hasta que ésta escale al siguiente nivel. Mientras la pelea entre Goku y el Tamagami número 3 avanza, Bulma, Vegeta y Piccolo pasan por una situación aparentemente vergonzosa donde todos miran raro al príncipe, mientras Hibis los lleva a encontrarse con Goku, quien estando en aprietos no le queda otra opción y decide llevar la lucha a un terreno más agresivo. El Tamagami será muy poderoso, pero seguramente nunca ha visto el verdadero poder de un Saiyajin. A continuación les mostraré un adelanto extendido del capítulo 8, el cual dice así. Tamagami. La pelea entre Goku y el Tamagami número 3 comienza. El poder de este guardián sorprende al ahora pequeño Goku, quien se ve sobrepasado por la gran brutalidad de sus ataques. Intentando limitar sus movimientos, Goku ataca al Tamagami en sus piernas con el báculo sagrado, pero nada parece ser realmente efectivo para derrotarlo. Goku se transforma en Super Saiyajin y el combate se vuelve más intenso, con el Tamagami liberando un poder sumamente destructivo, el cual obliga a Goku a sobrepasar sus límites en esta pelea. Como bien dice el adelanto, es obvio que Goku tendrá que ir un poco más allá del Super Saiyajin si quiere vencer al Tamagami. Si hay algo en lo que Daima ha sido claro, es en los niveles de poder, desde lo visto con Glorio hasta ahora y sobre todo en este capítulo. Antes de la pelea con el Tamagami, se nos deja bien en claro que ni siquiera Dabura pudo derrotarlo. Haciendo cálculos rápidos, el poder de Dabura era más grande que el de un Super Saiyajin Full Power, pero no superaba a un Super Saiyajin 2. Si el Tamagami fue incluso superior al ex-rey demonio, es lógico que Goku tendrá que ascender hasta el segundo nivel para poder hacerle frente y conseguir la esfera del dragón. De todos modos, esto es algo que se sabía y se dejó en claro desde un inicio cuando se nos dijo que Glorio era más fuerte que Jin y se terminó de confirmar en la pelea contra Goku, cuando el Saiyajin, al transformarse, lo superó completamente. Si Glorio no tiene ni la más mínima oportunidad contra un Tamagami, teniendo ese nivel de poder, no tendría mucha lógica que Goku le gane usando el Super Saiyajin Full Power. Sí o sí, tiene que subir hasta la fase 2. Dejando de lado un poco la pelea entre Goku y el Tamagami, cuidado vienen spoilers, me da la sensación que el ahora pequeño Saiyajin termina derrotándolo en el próximo capítulo, porque en el avance, el cual ahora parece ser un poco más largo, vemos a Gomá realmente sorprendido. Esto puede ser por dos cosas. O está así de sorprendido porque se enteró que todos a los que convirtió en niños están en el mundo demoníaco, o porque Goku derrotó al Tamagami y consiguió la esfera del dragón. Me hace más sentido esto último, porque Goku está ahí hace unos días, incluso es fugitivo y Gomá ni se enteró, pero si derrota al Tamagami, esta hazaña y noticia recorrerá los 3 reinos hasta llegar a Gomá rápidamente. Esto sin mencionar que vemos a Glorio hablar con Arinzu y bueno, lo mismo. Puede ser por dos cosas, informándole que Goku perdió o que efectivamente logró lo imposible, conseguir una esfera del dragón venciendo al guardián. Bueno,
Esto con respecto al adelanto, que creo se me fue un poco la mano, les pido perdón. Pero como antes dije, me dio la sensación de ser unos segundos más largos, entonces bueno, nos da mucha más información. Pero no diré más porque tampoco la idea es contar toda la trama o el capítulo. Con respecto al episodio 7 estrenado el día de hoy, creo fue un muy buen capítulo. Al final era verdad, después del episodio número 5 la serie se pondría muy buena e intensa. No ha habido tantas revelaciones impactantes como en los primeros capítulos, pero nunca falta alguna curiosidad como con el tema del verdadero nombre de Jin, el planeta de los Glin o el hecho de que Goku sí puede usar la teletransportación. Si ustedes se preguntan por qué no la ha usado hasta ahora, la respuesta sería que no puede porque en el mundo hay cientos de miles de ki distintos y Goku tal vez no puede detectar precisamente el del Tamagami o tal vez no lo conoce como para ir ahí directamente. Esa sería la explicación de por qué siguen viajando en el avión. De la animación no diré nada, sigue siendo extraordinaria. Cada capítulo mejor que el anterior en ese aspecto, y en el capítulo 8 la animación y dibujos en la pelea de Goku y el Tamagami será sublime, así que prepárense. Una última curiosidad es que el opening cambió. Se agregó una imagen de los personajes recientes que aparecieron como el Rey Kadán, el Minotauro y otros. No es una curiosidad wow, pero puede darnos a entender que a medida la serie avance, el opening irá modificándose a medida que aparezcan otros personajes nuevos. Incluso podríamos ver un opening totalmente distinto a la mitad de la serie, tal vez por el capítulo 10 u 11. Habrá que esperar para ver si es así. No tengo mucho más para aportar. Un capítulo muy bueno y un adelanto que promete porque empieza la acción y a lo grande. Transformaciones, pelos de colores, ataques de energía masivos y todo eso que al menos a mí me encanta. Me gustaría que me digan qué les ha parecido el capítulo 7 y qué esperan ver en el capítulo 8 con la pelea entre Goku versus el Tamagami número 3. Si tuvieran que calificar el capítulo estrenado hoy de 1 a 10, ¿qué calificación le darían? ¿Qué les está pareciendo la serie hasta el momento? ¿Sienten que finalmente pisó el acelerador o todavía la sienten un poco lenta? Antes de responder les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. Así que cuento con su pulgar arriba. Compartan el adelanto para que más personas puedan verlo y luego de eso sí, espero leer su opinión del episodio, reacción, sensaciones y la calificación que le dan del 1 al 10 abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.